Saludos a todos y bienvenidos a la tercera parte de nuestra serie dedicada a mejorar nuestras habilidades de análisis crítico racional por medio del conocimiento detallado de esas trampas de la mente que a todos nos acechan a la hora de argumentar correctamente una posición. Esos sutiles pero peligrosos errores conocidos como falacias que no solo representan un problema cuando nosotros queremos defender una idea, sino que son ampliamente usados por aquellos ámbitos que intentan torcer nuestra voluntad para hacernos aceptar posiciones determinadas o invitarnos a realizar acciones concretas. Muy bien conocidas y estudiadas en el mundo retórico de la política y la publicidad, las falacias con su enorme poder de persuasión logran sin embargo camuflarse a los ojos de la mayoría de nosotros, y lo hacen tan bien que pueden hacer parecer lógicas y razonables hasta las teorías más absurdas, descabelladas y peligrosas. Y dado que el conocimiento de la lógica y la retórica es algo muy poco cultivado y difundido más allá de las facultades de filosofía, en esta serie estamos procurando ofrecer los rudimentos básicos para que podáis reconocer y detectar este tipo de razonamientos inválidos, pero en apariencia impecables, conocidos como falacias. En las dos clases anteriores, que si no habéis visto os recomiendo escuchar antes de adentraros en esta, hemos tenido oportunidad de estudiar qué es exactamente una falacia, cuáles eran sus mecanismos básicos de funcionamiento, sus tipos, sus clases, así como la relevancia de más de 2 milenios de estudios de lógica iniciados por Aristóteles y centrados en estas cuestiones. En la segunda clase nos adentramos en el primer grupo de la gran familia de las falacias informales, las falacias de relevancia. Hoy, por tanto, nos toca estudiar el segundo tipo de falacias informales más importantes, más usadas y aún más interesantes si cabe que las anteriores, las falacias de inducción. En este segundo caso nos encontraremos ante los errores típicos que cometemos cuando intentamos desarrollar razonamientos de tipo inductivo. Pero antes de comenzar, ¿qué es exactamente un razonamiento inductivo? Y para explicar qué tipos de cosas solemos usarlo. De forma muy resumida, podemos decir que a la hora de intentar obtener conocimientos acerca de la realidad que nos rodea, contamos con un conjunto de vías o estrategias racionales o caminos epistemológicos. Una de las más importantes es la inducción. Un razonamiento inductivo es un tipo de argumentación en el cual intentamos llegar a una conclusión general a partir de observaciones o experiencias particulares. Es decir, el razonamiento inductivo se basa en lo que llamamos acumulación de evidencia y funciona más o menos así. Fijaos. El lunes 1 de enero enciendo una vela y acerco la mano a la llama. Al tocar la llama con mis dedos me quemo. Acabo de vivenciar una experiencia particular que me ha permitido observar que en este momento del tiempo, en este caso concreto y para mis dedos en particular, acercar la mano a la llama me ha producido una quemadura. Llamo a mi hermana y le pido que también haga lo mismo, y observo el mismo resultado. Continúo realizando esta misma acción a lo largo del tiempo, con diversas personas, con diversos materiales, y sigo observando que estos parecen sufrir los daños propios de una quemadura. Repito el mismo procedimiento en otros lugares de la Tierra, a diferentes altitudes, etc. Busco referencias en los libros antiguos y descubro numerosas descripciones de que las llamas efectivamente también quemaban en el pasado. Acumulo así evidencias particulares y llegado a un determinado punto me siento seguro para hacer una afirmación general: el fuego quema. Por tanto, la inducción consiste en el razonamiento en el cual intentamos alcanzar conclusiones generales a partir de una acumulación de observaciones particulares. Efectivamente, la inducción, como bien estáis pudiendo ya entrever, es el método empleado principalmente por las ciencias naturales en su vertiente experimental. Sin embargo, este tipo de razonamiento, las inducciones, son muy comunes también en nuestra vida cotidiana. Constantemente nos basamos en razonamientos de este tipo para tomar decisiones, realizar predicciones y formar nuestras opiniones. Sin embargo, no siempre esta inducción, este tipo de razonamiento inductivo, se usan de manera correcta y muchas veces nos apoyamos en ellos para concluir en afirmaciones generales que en verdad no se sostienen.
Echemos por tanto un vistazo a las falacias de inducción más ampliamente usadas. El primer tipo de falacia de inducción incorrecta que vamos a ver hoy es conocido como falacia de generalización apresurada y es quizá una de las más comunes en nuestros razonamientos ordinarios. En ella, el error deriva de inferir demasiado rápidamente una conclusión general a partir de un número de evidencias insuficiente, lo cual da lugar a conclusiones erróneas. Esta falacia, por tanto, se presenta cuando alguien hace una afirmación universal basada en un número reducido de casos que no reflejan adecuadamente la diversidad o complejidad del tema en cuestión. Pongamos un ejemplo. Conocí a 2 estudiantes de esta universidad y ambos eran muy inteligentes. Por tanto, conclusión, todos los estudiantes de esta universidad deben ser muy inteligentes. En este caso, como podéis ver, se está generalizando la inteligencia de todos los estudiantes de una institución concreta basándose meramente en la observación de solo 2 individuos, lo cual es del todo insuficiente para hacer una afirmación tan amplia. Igualmente, podríamos hacerlo a la inversa, generalizando atributos negativos a colectivos determinados a partir de la observación de un número insignificante de representantes. Un segundo caso es el que se basa exclusivamente en la experiencia personal. Por ejemplo, probé unos platos en un restaurante japonés y no me gustaron. Conclusión, la comida japonesa es horrible. Aquí, una mala experiencia personal en un solo restaurante se generaliza a toda la cocina japonesa sin considerar la variedad y calidad de otros restaurantes y platos. Ciertos sesgos hacen que muchas personas con una sola experiencia, todos lo sabemos bien, tiendan a categorizar definitivamente un elemento de la realidad, rechazándolo desde entonces de forma tajante y para siempre y eliminando la posibilidad de volver a experimentarlo, hecho que imposibilita un eventual cambio de opinión al respecto. La referencia a una sola experiencia no es suficiente para sostener la verdad de nuestra conclusión general. Este tipo de razonamientos son lógicamente inválidos. El segundo tipo de falacia de inducción que vamos a estudiar es la generalización accidental, también conocida como la falacia del dicto simpliciter, la falacia del accidente o, atentos, la falacia de la destrucción de la excepción. Es un tipo de error que cometemos constantemente y que se produce cuando aplicamos una regla general a un caso excepcional. En numerosas ocasiones, todos lo sabemos, una generalización que es en gran medida verdadera puede no poder aplicarse a casos específicos o a una subcategoría de casos por muy buenas razones. Pongamos algunos ejemplos. Premisa 1. Las personas que cometen delitos son criminales. Premisa 2. Cortar a la gente con un cuchillo es un delito. Premisa 3. Los cirujanos son personas que cortan a otras personas con cuchillos. Conclusión, los cirujanos son criminales. El argumento, claramente lo estáis viendo, está cometiendo la falacia del accidente, porque generaliza erróneamente una característica específica a todos los casos de cortar personas con cuchillos. En otras palabras, la falacia surge cuando inconscientemente o de forma deliberada pasamos por alto que ciertas generalizaciones sí tienen excepciones y que en su caso la aplicación de la regla es inapropiada. La tercera falacia que vamos a estudiar hoy es la de la evidencia anecdótica. Se trata de un error lógico que por tanto hace inválido a todo argumento sostenido sobre él y que se produce cuando se utiliza una o varias historias personales o casos aislados para hacer una afirmación general ignorando datos más amplios y representativos. Por tanto, esta falacia se basa en el uso de experiencias personales o anécdotas en lugar de evidencias científicas o estadísticas para respaldar un argumento. A menudo esta falacia introduce para reforzarse elementos emocionalmente impactantes que sirven para aumentar su credibilidad y capacidad de persuasión por encima de la que tienen los aburridos y nudos datos abstractos. Una buena historia lacrimógena suele convencernos mucho más que la obligación de leer cientos de páginas de estudios científicos. Pongamos un ejemplo que absolutamente todos hemos oído alguna vez y que nos da pistas de la prevalencia de este tipo de falacias en el discurso cotidiano. Premisa. Mi tío fumó toda la vida y vivió hasta los 90 años. Conclusión. Fumar no puede ser tan malo. Otro ejemplo. Un amigo dejó la universidad y ahora es millonario. Conclusión.
Por lo tanto, no necesitas en absoluto una educación universitaria para tener éxito financiero. El primer argumento, todos lo sabemos, ha sido usado en sus diversas variantes por la industria tabacalera durante años y es una falacia flagrante que ignora la abrumadora evidencia científica que muestra los efectos nocivos del tabaco sobre la salud, basándose en un caso excepcional y además emocionalmente vinculante. Si acompañamos esto con una emotiva imagen de un abuelo fumando la marca de cigarrillos y dando un abrazo a su nieto, lo tenemos todo. El segundo, hoy en día forma parte de toda la miríada de estafas financieras de autodesarrollo y enriquecimiento inmediato que circulan por Internet y que afirman, vaya, que sin conocimiento, sin esfuerzo y de forma instantánea, literalmente de la nada, eso sí, solo pagando un poquito de dinero al gurú de turno, uno se hará multimillonario. En fin. Nuestras afirmaciones para no caer en este tipo de falacias deben estar basadas en estudios científicos, datos estadísticos y análisis que consideren una muestra amplia y representativa, no en la narración de vivencias de carácter anecdótico y en la mayoría de los casos muy probablemente imaginario. Si bien las experiencias personales tienen su valor, por supuesto, no son necesariamente generalizables ni aplicables a todos los casos. Aprender a detectar muy rápidamente este tipo de falacias nos será muy útil en la vida. Nos ayudará a prevenir la formación de opiniones y decisiones basadas en información limitada y potencialmente sesgada. En áreas como la salud, la política, la educación y el consumo, confiar en evidencias anecdóticas puede llevarnos a conclusiones erróneas y a la implementación de políticas o decisiones que no estén respaldadas en la realidad y que hagan muchísimo daño. En resumen, las anécdotas pueden ciertamente aportar un componente humano a la discusión, pero es fundamental no depender únicamente de testimonios y anécdotas para hacer a partir de ellas afirmaciones generales. Es muy importante detenernos por un momento aquí para realizar una breve reflexión. A lo largo de todas las clases que hemos dedicado al problema de la argumentación racional y a las técnicas para no ser engañados por las estrategias lingüísticas de persuasión, siempre hemos visto que la solución, la forma de escapar a sus engaños, es el conocimiento. Y aún más precisamente, el esfuerzo autónomo y personal de buscar fuentes acreditadas, contrastar los datos, leer, etc. Es decir, defendernos de los engaños exige un enorme esfuerzo, cansancio. Implica gastar tiempo de nuestra vida y ejercer una implicación activa en el tratamiento de las ideas que llegan a nosotros. Muchísimas veces nos quejamos de que nos engañan, de que hay una maquinaria gigantesca a nuestro alrededor diseñada para persuadirnos con todo tipo de estratagemas como las que estamos viendo. Pero tampoco es menos cierto, si bien esto lo es, que en la mayor parte de los casos nos dejamos engañar. A estas alturas de la vida, absolutamente todos sabemos que las redes sociales, los medios, están sesgados. Algo que, eso sí, por otro lado, no es un rasgo de nuestro tiempo en absoluto, sino que se ha dado siempre a lo largo de toda la historia de la humanidad. Quienes han tenido el poder, siempre los vencedores, siempre han escrito la historia y han controlado los discursos vigentes para garantizar y favorecer sus intereses. Nada nuevo bajo el sol. Que haya, por tanto, intentos deliberados en los medios de comunicación y en las redes sociales de persuadirnos no es nada ajeno a la historia de la humanidad. El problema, al menos en mi opinión, es que la gran mayoría de nosotros estamos desarmados, completamente desarmados, ante estas sofisticadas técnicas. ¿Por qué? Porque la retórica y la lógica apenas se enseñan o no se enseñan en absoluto en los colegios. La filosofía, peligrosa para todos los poderes que aspiran a no ser cuestionados, se ve cada día más arrinconada y eliminada de los currículum académicos de todo el mundo. De esta forma, uno ya no sabe ni por dónde empezar, no ha recibido ni siquiera las pistas mínimas de que hay verdaderos especialistas en este campo del engaño, que lleva cultivándose, como ya os he dicho, más de 2300 años. Pero si bien todo esto es cierto, también yo creo que lo es que aunque sepamos que debemos diversificar nuestras fuentes de información, ser cautos, no precipitarnos, la comodidad muchas veces nos hace aceptar sin problemas cualquier cosa que nos cuenten por el simple hecho de que, salga en la tele o lo hayamos leído en nuestro periódico favorito. Siempre, en todas las épocas, ha sido en gran parte responsabilidad del individuo despertar y seguir formándose y educándose a lo largo de toda nuestra vida.
leyendo textos relevantes, informándose de forma responsable y ello mucho más allá de la edad de los estudios escolares o los estudios secundarios. ¿Nos engañan? Sin duda, nos engañan. A nivel industrial, hay oficios centrados ciertamente, específicamente, en ocultar unas verdades y presentar como tales las más burdas mentiras. Pero el espíritu crítico y la iniciativa para investigar y cuestionar siempre ha de tener un papel relevante en nuestra relación con la realidad. Y en este sentido, no podemos simplemente decir que nos engañan. No podemos caer en la desidia porque estaremos cometiendo dejación de funciones de nuestras propias responsabilidades intelectuales. El cuarto tipo de falacia inductiva al que debemos prestar atención es conocida como la falacia post hoc ego propter hoc, en latín, que podemos traducir como después de esto, por lo tanto, a causa de esto. Un poco rara, pero la vais a entender. Se trata de un error lógico que consiste, atentos, en asumir que porque un evento ocurrió después de otro, el primero debe ser necesariamente la causa del segundo. Fijaos, parece extraña, pero caemos constantemente en este tipo de falacia que confunde correlación temporal con causalidad. Vamos a estudiarla con más detalle porque, como os acabo de decir, es muy común en nuestra forma cotidiana de argumentar y terriblemente perjudicial a la hora de formar los juicios sobre los que tendremos que tomar decisiones en la vida. Pongamos un ejemplo. Estaba enfermo, me tomé un comprimido de vitamina C y al día siguiente me recuperé del resfriado. Conclusión, la ingesta de vitamina C curó mi resfriado. O, un segundo ejemplo, me puse este amuleto de la buena suerte en un examen y saqué buena nota. Conclusión, el amuleto de la suerte ha funcionado y es la causa de mi calificación. Como podemos observar, en ambos casos se produce un grave error, una secuencia lógica incorrecta en el razonamiento. Por el simple hecho de observar que un evento ha ocurrido después de otro, no podemos concluir inmediatamente que el primero sea la causa del segundo. Asumimos casi de forma inmediata que la recuperación se tuvo que deber a la ingesta de vitamina C porque esta ocurrió después de tomarla, sin considerar sin embargo otros factores como el curso natural de la enfermedad. Nos habríamos curado de la misma forma si no hubiéramos tomado nada. Este razonamiento incorrecto es muy usado, por ejemplo, para intentar justificar las propiedades supuestamente terapéuticas de algunas pseudociencias y terapias alternativas que, como os digo, supuestamente sus productos son los causantes de la mejora de los síntomas de diversas enfermedades, sin aportar para ello datos sólidos e incuestionables de esta verdadera correlación causal entre la ingesta de sus supuestos pócimas y remedios y la curación. Para evitar caer en la falacia propter hoc, debemos buscar siempre evidencias adicionales, más allá del mero reclamo publicitario, que respalden una verdadera relación causal directa entre dos eventos. Que más allá de toda duda, podamos estar seguros de que tomar una determinada sustancia o compuesto tiene unos efectos determinados y que esta aseveración está sostenida ¿sobre qué? Sobre observaciones, sobre inducciones, sobre estudios clínicos amplios y científicamente sólidos. Asimismo, debemos evaluar siempre, si cabe, aunque sea de forma poco probable, la posibilidad de que otros factores hayan influido para la aparición del segundo evento. Quizá no sea porque me tomé la vitamina C, sino porque esa tarde me comí unas uvas. ¿Cómo sabemos qué es exactamente lo que ha influido? Ninguna de las cosas que ocurren en la realidad tienen una sola causa, sino que todo acontecimiento suele ser el resultado de un complejo de múltiples factores interrelacionados. Saber detectar esta falacia, lo podéis ver, es imprescindible, porque como os mencionaba hace un momento, es ampliamente usada en ámbitos muy peligrosos porque están directamente relacionados con nuestra salud. Confundir correlación con causalidad puede llevar a conclusiones incorrectas, lo que a su vez puede resultar en decisiones ineficaces o incluso dañinas en campos como la medicina, la economía, la política o la ciencia. Un enfoque crítico y analítico que considere múltiples factores y busque pruebas robustas de la causalidad es esencial para evitar este tipo de errores lógicos. La siguiente falacia, que forma parte del ámbito de las defectuosas de inducción, es la célebre falacia de la pendiente resbaladiza, también conocida como la falacia del efecto dominó o de la ruptura de la presa. En esta falacia se afirma de forma insuficientemente justificada y sin evidencias que lo respalden sólidamente, atentos,
que un evento llevará inevitablemente a una serie de consecuencias generalmente negativas. La observación de la concatenación de varios acontecimientos, de la concurrencia de varios eventos, nos puede generar la impresión de que podemos concluir a partir de ellos consecuencias inevitables. Pero esto es solo una impresión, una falsa impresión, pues no hay nada en los hechos mismos que nos permita inferir qué pasará en el futuro de forma indefectible, y si no interferirán otros factores que puedan conducir el curso de los acontecimientos a muchas otras situaciones. Esta falacia suele presentarse afirmando que si permitimos algo pequeño y aparentemente inocuo, esto abrirá la puerta a una serie de consecuencias cada vez más y más graves e indeseables. Este tipo de argumento generalmente se utiliza para generar miedo, porque en él se exageran las probables consecuencias de una acción determinada, ignorando la posibilidad de un término medio. Aquí os traigo un ejemplo icónico, gráfico de la pendiente resbaladiza. En la imagen que tenéis delante podemos ver una ilustración del dibujante americano Harry Grant Dart titulada ¿Por qué no llegar hasta el límite?, del año 1895. En esos momentos, en el periódico se estaba debatiendo la posibilidad de conceder a las mujeres más derechos, incluido el derecho al voto. La posición de Dart aquí es clara. Con su ilustración, sugiere que otorgar a las mujeres mayores derechos alteraría los roles de género tradicionales, rebajando y ridiculizando la masculinidad. En el año 2001, dice el epígrafe del dibujo, en el que, fijaos, una sacerdotisa aparece en primer plano, dispuesta a casar a una novia altiva con traje masculino de chaqueta que lleva de su mano a un diminuto novio que además luce una corona de flores en la cabeza y un ramo de flores, completamente humillado. Al discutir los argumentos a favor de otorgar ciertos derechos a las mujeres, los opositores del momento hicieron numerosas veces uso de esta falacia de la pendiente resbaladiza para sugerir que permitir a las mujeres que voten llevaría una serie de consecuencias negativas concatenadas de efecto dominó para la sociedad. Si permitimos que las mujeres voten, se alterarán los roles tradicionales de género. 2. Esta alteración llevará a que las mujeres exijan roles iguales en la fuerza laboral. 3. Esto llevará al abandono de sus roles domésticos. 4. Conclusión. En última instancia, esto nos conducirá a la desintegración de la unidad familiar, resultando en una decadencia moral y en el colapso total de la sociedad. La falacia de la pendiente resbaladiza, cuando se aplica al contexto de los derechos de voto de las mujeres, ilustra cómo se pueden utilizar argumentos inductivos especulativos y sin fundamento alguno para resistirse al progreso social. Entender esta falacia nos ayudará a reconocer y desafiar argumentos que utilizan el miedo para oponerse a acciones razonables y justificables. Nuestra siguiente falacia de inducción es la falacia de apelación a la probabilidad, conocida también como possibiliter ergo probabiliter, que consiste en confundir, atentos aquí, lo probable con lo posible, es decir, en afirmar que algo, por el mero hecho de ser posible, es inmediatamente también muy probable. Pongamos un ejemplo para comprenderla mejor, ya que es otro de los errores más comunes. Premisa: algo puede salir mal. Conclusión: por tanto, saldrá mal. Efectivamente, la célebre ley de Murphy es una enunciación, en este caso irónica, de la falacia de apelación a la probabilidad. Sin embargo, muchas veces tomamos lo que la ley de Murphy expresa, a modo de broma y en un tono hiperbólico, como un argumento verdaderamente razonable. Pongamos más ejemplos. Es posible ganar la lotería porque cada boleto tiene una oportunidad de ganar. Por lo tanto, es probable que yo gane si compro un boleto. Ah, no. El hecho de que algo sea posible, como ganar la lotería, no implica que sea al mismo tiempo probable. La probabilidad de ganar la lotería es, como todos sabemos, extremadamente baja, aunque sea ciertamente posible que nos ocurra algo así. Sin embargo, solemos percibir mal esta diferencia, a pesar de que sea 9.300 veces más probable que seamos alcanzados por un rayo en el transcurso de nuestra vida que ganar el euromillón. La probabilidad se refiere a grados, a medidas. La posibilidad, en cambio, hace referencia a una condición absoluta que se opone simplemente a lo imposible. Es decir,
La posibilidad nos indica si algo puede ocurrir o no en sentido absoluto, mientras que la probabilidad indica una cantidad, una cifra derivada de un cálculo matemático que nos indica cuán probable es que ocurra un determinado evento. La confusión común entre probabilidad y posibilidad es aprovechada como estratagema por el marketing y los medios de comunicación para generar cierto grado de desorientación e invitarnos a comprar productos que, aunque no sea imposible que cumplan con lo prometido, sus efectos beneficiosos son poco probables. La cosmética, por ejemplo, o los tratamientos antiedad suelen usar frecuentemente las falacias de inducción incorrecta, apelando a muy pocos casos de estudio. En la letra pequeña, si la leéis, se suele señalar usado en 30 mujeres en las instalaciones de la marca para demostrar sus efectos y además generalizando a partir de estos pocos casos efectos positivos a gran escala de forma completamente injustificada. Os invito a que prestéis atención al próximo anuncio de cremas y podréis descubrir sin duda ejemplos magistrales de falacias de inducción. Nuestra siguiente falacia es la falacia de la heurística de la disponibilidad, también conocida sencillamente como falacia de la disponibilidad, y se trata de un error argumentativo muy interesante que consiste en emplear los primeros ejemplos inmediatos que se vienen a nuestra mente para evaluar un concepto, una situación o una decisión y extraer a partir de ellos una conclusión general. Esta falacia se basa en un sesgo cognitivo muy común en todos los seres humanos que consiste en creer, atentos, que si algo puede recordarse, debe ser importante, o al menos más importante que las soluciones alternativas que no se recuerdan tan fácilmente. Como podemos ver, esta falacia, esta forma incorrecta de razonar, está inherentemente determinada por la información que hemos adquirido recientemente. Pongamos un ejemplo. Después de ver en la televisión noticias sobre secuestros de niños, una persona de pronto siente angustia y juzga que la posibilidad de que esto les ocurra a sus hijos es ahora mucho mayor que antes. La cobertura de los medios de comunicación puede ayudar a alimentar este tipo de sesgos cognitivos y a distorsionar nuestros argumentos por medio de una exageración de eventos que en verdad son inusuales y por medio de la ocultación de hechos que pueden ser en verdad mucho más peligrosos porque son más rutinarios y comunes, como por ejemplo los accidentes de tráfico o las enfermedades contagiosas. Diversos estudios han mostrado que cuando se les pide a las personas que ordenen la probabilidad de las causas de muerte, estas suelen tender a clasificar los eventos de interés periodístico como mucho más probables, porque pueden recordar más fácilmente un ejemplo de memoria. Sin embargo, no debemos olvidar que los medios de comunicación informan con mucha mayor frecuencia sobre acontecimientos inusuales y vívidos, como homicidios, ataques de tiburones o rayos, que sobre causas de muertes comunes y poco sensacionalistas. ¿Por qué? Pues porque lo extraño llama mucho más nuestra atención y sube la audiencia. De este modo, la información sobre la que basamos nuestros argumentos podría estar sostenida sobre una falacia de este tipo, hecho que nos puede llevar a la toma de malas decisiones. Pongamos otro ejemplo. He decidido que voy a contratar un seguro contra terremotos porque he visto muchas noticias sobre terremotos devastadores en los últimos meses. Creo, a consecuencia de ello, que hay una alta probabilidad de que ocurra uno aquí muy pronto. En este caso, vemos claramente cómo la razón que lleva a esta persona a contratar un seguro no es un análisis detenido y pormenorizado de las evidencias inductivas recopiladas por la ciencia respecto a la sismología de la zona, sino simplemente la frecuencia y el impacto emocional de los reportes de terremotos que ha visto en las noticias de la tele. La evaluación de la probabilidad de un terremoto en su área no debe basarse en la cantidad de reportes recientes, sino en datos históricos y científicos específicos de su región. La incapacidad de detectar este tipo de falacias de heurística de disponibilidad puede llevarnos a evaluaciones inexactas del riesgo que pueden tener consecuencias serias para nuestra vida, además de para nuestros bolsillos. La inducción perezosa, también llamada apelación a la coincidencia, es una falacia en la que a un argumento inductivo se le niega su correcta conclusión, a pesar de que existe una fuerte evidencia para la inferencia. Veamos un ejemplo y lo entenderemos mejor. Un hombre descuidado ha tenido 12 accidentes en los últimos 6 meses.
y es muy evidente que todos ellos se debieron a su negligencia o temeridad. Sin embargo, sigue insistiendo en que se trata solo de coincidencias y casualidades y que no es su culpa. Su forma lógica sería: la evidencia inductiva sugiere que X es la causa de Y, pero la persona en cuestión insiste en que Y fue causado por otra cosa. En este caso, sí contamos con suficientes ejemplos como para extraer una consecuencia sólida, pero los ignoramos. Es decir, esta falacia es la inversa de la generalización apresurada que veíamos al comienzo. Preferimos no atender a las señales y seguir empeñados en que son factores diferentes los que actúan como causa del hecho en cuestión. Por tanto, en estas falacias se produce un rechazo deliberado de la evidencia suficiente. La novena falacia de inducción incorrecta que vamos a estudiar hoy es la falacia de la correlación ilusoria, también muy importante y muy común en nuestra vida cotidiana, y que se produce cuando percibimos o afirmamos la existencia de una relación entre dos variables que en realidad no se da por ningún lado o que es muchísimo más débil de lo que se cree. Este sesgo cognitivo lleva a las personas a ver conexiones entre eventos que en verdad son meramente aleatorios o que no tienen una relación entre ellos significativa. Pongamos un par de ejemplos y lo veréis enseguida. Cada vez que leo mi horóscopo y dice que tendré un buen día, me va muy bien en el trabajo. Por lo tanto, el horóscopo predice con precisión cómo me irá el día. O, cada vez que me pongo mi amuleto de la suerte, me salen bien todas las cosas que me propongo, y cuando no lo llevo, todo me sale mal. La causa de que las cosas funcionen en mi vida es por tanto este amuleto. Este sesgo, muy común, muy conocido por todos en el ámbito de las supersticiones, surge por causa de la confluencia de varias tendencias casi inconscientes de nuestra mente. Por un lado, se debe a los efectos de lo que se conoce como atención selectiva, que no es sino la tendencia a notar, a prestar más atención a las situaciones que apoyan nuestras creencias, mientras ignoramos o olvidamos aquellas que no lo hacen. Quedarnos con lo que refuerza nuestro universo cognitivo hace que nos sintamos más seguros en el mundo y que experimentemos menos miedo y ansiedad. Evitar todo lo que nos desafía o cuestiona, o todas aquellas ideas o situaciones que podrían llevarnos a la molesta disonancia cognitiva, es una tendencia completamente natural que, sin embargo, tenemos que evitar a toda costa, porque este conformismo intelectual puede desembocar en graves errores en la toma de decisiones importantes para nuestra vida. Esta falacia también está marcada por el fenómeno de la percepción sesgada. La persona recuerda los casos en los que llevaba el amuleto y obtuvo buenas calificaciones o tuvo un buen día, pero tiende a ignorar u olvidar los casos en los cuales llevaba el amuleto y no le fue tan bien. La memoria, por tanto, se ve igualmente alterada, tendiendo a almacenar de manera más vívida y frecuente los casos que confirman la percepción de una supuesta correlación que los que la rechazan. Finalmente, se produce una asociación errónea, que vincula dos eventos infrecuentes o inusuales entre sí, aunque no tengan una verdadera relación causal. La superstición de los gatos negros se basa, por ejemplo, en este tipo de mecanismos psicológicos. Cada vez que veo un gato negro, algo malo me pasa después. Deben ser portadores de la mala suerte. Las personas tendemos a recordar las ocasiones en que algo malo nos ha sucedido después de ver un gato negro, por ejemplo, y a no recordar las muchísimas veces que vimos uno y no nos ocurrió nada grave. La falacia de correlación ilusoria es así la base de la creencia en numerosas supersticiones, y debemos aprender a detectarla y a evitarla para garantizar la calidad lógica de nuestros razonamientos. Nuestra penúltima falacia de inducción es conocida como la falacia de predicción basada en la historia, y en ella simplemente se asume que porque algo ha sucedido en el pasado, necesariamente ocurrirá también en el futuro. Por ejemplo, las acciones de esta compañía siempre han subido cada año, así que seguramente subirán el próximo año también. Pretender inferir del pasado el comportamiento del futuro es no comprender la esencia misma del razonamiento inductivo, tal y como lo veíamos al comienzo. La acumulación de evidencias pasadas es solo eso, una descripción del pasado, pero en absoluto una justificación de cómo se comportará el futuro. Esta cuestión, extremadamente importante para el desarrollo de la ciencia experimental,
fue uno de los puntos centrales del debate moderno filosófico sobre la revolución científica y su método, tal y como nosotros hemos tenido oportunidad de estudiar en detalle en nuestro curso sobre los padres de la ciencia moderna y en nuestro curso dedicado a David Hume, autor que, como bien sabéis, realizó una de las más duras críticas a la noción de conexión causal entre los fenómenos naturales. Abajo en la descripción os dejo los enlaces a las listas de reproducción que contienen las clases de estos dos cursos, que creo que os resultarán de gran interés, ya que analizan la construcción del método científico y su refinamiento a lo largo del tiempo a partir de la consideración de todos estos problemas de naturaleza lógica y epistemológica que nosotros estamos estudiando. Completamente fascinante. La última falacia que estudiaremos hoy y que nos advierte de la extrema cautela que debemos tener a la hora de construir los argumentos que posteriormente nos servirán para sustentar nuestras decisiones y acciones vitales es la falacia de los ciegos y el elefante. Bueno, en realidad no es una falacia, sino más bien una fábula perteneciente al folclore indio, ampliamente difundida y muy usada en los estudios de lógica y retórica para ejemplificar un conjunto importante de ideas relacionadas, atentos aquí, con nuestra común tendencia de interpretar una situación compleja de manera incompleta o incorrecta debido a la limitación implícita de toda perspectiva individual. Enseguida lo vamos a entender. La parábola nos habla de un grupo de personas ciegas que un día se acercaron a un elefante dormido. El dueño del elefante, muy amablemente, les permitió tocarlo y al verlos, les invitó a que intentaran describir su forma. Cada uno de los ciegos colocó la mano sobre una parte diferente del mismo elefante. Uno le palpó la trompa, otro las patas, otro el costado, una oreja, y como consecuencia de su propia experiencia personal, cada uno describió al elefante de una manera completamente distinta sin llegar a tener una comprensión completa del animal. Por tanto, cada individuo alcanzó solo una percepción parcial y distorsionada del todo, y a pesar de ello, todos estaban convencidos de que su percepción era la correcta. Del mismo modo, en nuestra vida cotidiana pocas veces estamos dispuestos a reconocer que nuestra comprensión y experiencia de la realidad siempre refleja un punto de vista parcial y limitado, y que a partir de nuestras particulares vivencias no podemos hacer a la ligera afirmaciones generales sobre casi nada. La parábola implícitamente nos recuerda que si bien la experiencia subjetiva de uno puede ser verdadera, dicha experiencia está inherentemente limitada por no poder dar cuenta de otras verdades o de una totalidad de la verdad. Con esta parábola, por tanto, podemos comprender el sentido profundo del relativismo, la opaca y compleja naturaleza de la verdad, el comportamiento de los expertos en campos donde hay déficit o inaccesibilidad de información, la necesidad de comunicación y, sobre todo, la importancia del respeto por las diferentes perspectivas. Bien, espero que esta tercera entrega de nuestra serie dedicada a las falacias os haya resultado interesante. Si conocéis más casos y ejemplos de falacias de inducción, me encantará por supuesto leeros en los comentarios. Nos quedan por ver las falacias de presunción, las falacias de ambigüedad y las falacias formales, pero eso será en los próximos vídeos. Hasta pronto y como siempre, muchas gracias por vuestra atención.